वेदस्य मणि स्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मामहं ब्रह्म निराकुर्यान् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Ella viene de otra forma de cantar y más de pasito, ¿viste? Como acentuaba diferente. La acentuación. Claro, sí, sí, mucho más enérgica, parecía, ¿no? Como Que pronuncia cada letra, sí, ¿no? sí. Como que enfatiza en cada sí. sílaba. Está bueno. Y qué vibración, ¿no? Ujú. Qué poder. Pero aparte se siente enseguida, Sí. ¿no? No sé si lo sienten. Como Yo que sí, se siente, ¿no? lo sentí en todos mis ojos. Este es Garote. Sí, padre. Sí, pero Ah, es es el como que ya padre. se Y se percibe nota una la voz atención cascada, que- una voz de anciano, ¿no? Y sí se ¿Qué nota. edad tiene? Ya es grande. Sí, yo calculo 50 años voy a tener. Sí, pero no Sí, me acuerdo. sí, me quedará joven. Pero obvio. Sí. Pero se O sea, percibe que Garote ya está grande. Ahí está grande, la voz Sí. era de un anciano, Que digamos, nosotros nos cascada. conocimos de grande. Sí, sí. Sí, y yo creo que murió a los 79, pero yo creo que murió más Bueno, grande ahí, porque la última vez que yo lo había visto tenía 79. Y él murió ahora 80 y pico, ahora tenía. Murió muchos años después, varios años después, cuando yo había terminado la carrera y todo así. Pero, no, perdón, estábamos haciendo la especialización del cuarto año, porque hicimos un año más de yoga terapéutico de especialización. Y ese Eso es queda el Primero punto es más. La ese es Souto. Ah, Vivi a la escuela estuvo un año y se fue. resumido. Bueno, Más más familiar para se leer puede que, hacer. que para aprenderse. Mira. Entendí la parte que dijo. Se entiende Upanishad. Sí, eso se entiende. Hay cosas que uno no sabe lo va que conociendo la significa. palabra, Va entendiendo. Exacto. Los Upanishad son la última parte de los Vedas, donde comienzan las disquisiciones más filosóficas. Es como la evolución ya en el transcurso del devenir de los siglos, digamos, a medida que los filósofos iban profundizando esos otros aspectos no tan rituales solamente meramente como eran de los Vedas. Claro. Entonces, por eso, o sea, acá en lo que vamos a dar hoy, por más que la introducción es a través de los Upanishads, digamos, después vamos a hacer énfasis sobre los conceptos principales de karma, maya y moksha, digamos.
dentro de lo que son los Upanishads, que le llaman los Himalayas del alma o los Himalayas del alma, por ser lo más alto de la disquisición filosófica de la India, por eso se le dice los Himalayas del alma a los Upanishads. Ya en los Upanishads aparecen entonces las dos versiones, los dos acercamientos a la verdad, el teísta y el absolutista. A partir ya de los Vedas y los Upanishads, y luego en la filosofía Vedanta, que es posterior, que es una de las filosofías de la India, la más alta verdad espiritual se puede expresar de estas dos formas. El teísmo es la creencia de que hay una deidad personal, mientras que el absolutismo afirma la existencia de una realidad impersonal absoluta, que es la base de toda la existencia y el objetivo de toda nuestra práctica y nuestro empeño por ascender, digamos. El teísmo indio tiene características especiales, aunque la noción de Dios como un agente extracósmico responsable de la creación no se encuentra del todo ausente en el pensamiento de la India. La visión es que Dios es inmanente al mundo y a la vez trascendente a él. Otra característica del teísmo védico es que no hay una insistencia en una sola forma de Dios, que sea la única admisible en la religión. Esto contribuye también a evitar el fanatismo y que haya una empatía, una simpatía comprensiva hacia todas las formas de culto distintas de las de uno, ¿no? Los iluminados védicos no tenían esa visión así tan personalista de la realidad. Y justamente quiero que leamos el himno del Rig Veda, donde justamente el absolutismo, o esa creencia en el absoluto, digamos, aparece en todo su esplendor, que es el Nadasiya Sutta, que es como la flor del pensamiento de la India. Y dice: entonces no existía ni ser ni no ser, ni aire ni más allá un cielo. ¿Qué lo cubría todo? ¿Dónde yacía? ¿Es un profundo abismo acuoso? Ni muerte ni inmortalidad existía, ni mutación en día y noche y día. Este uno respiraba en calma, en sí mismo sostenido. Fuera de él ninguna otra cosa ahí yacía. Tinieblas ocultas tras las tinieblas en un principio había. Un mar que a la mirada escapa. Este uno vacío en el caos envuelto, crecía por un fervor interno. En su interior el deseo surgió primero, el germen primigenio de la mente, el cual a nada existente se vincula. Según los sabios perspicaces lo entienden, el rayo enardecido prorrumpió en la oscuridad y el abismo monótono. ¿Se encontraba en lo bajo o pleno en lo alto? ¿Qué vate responder puede a esto? Fecundantes poderes se hallaban ahí y fuerzas extraordinarias luchaban. Debajo, una masa en sí misma sostenida y arriba la energía. ¿Quién sabe, quién podría, de dónde esta vasta creación surgió? Ni aun los dioses habían nacido entonces. ¿Quién, por tanto, puede la verdad llegar a encontrar? ¿De dónde brotó este mundo? Y si fue obra de la mano divina o no. Solo su Señor del cielo puede decirlo, si acaso revelarlo puede. O sea, acá ya en este himno del Rig Veda ya aparece la quintesencia del no dualismo. Ya. Todas las cosas se remiten a un único principio. Todavía los opuestos como ser y no ser, día y noche, vida y muerte, no hay todavía un desdoblamiento, de este uno. Por eso dice ni ser ni no ser, o sea, no había diferenciación ni siquiera entre el ser ni el no ser. O sea, no existía todavía el mundo de los opuestos, de las distinciones. Entonces, como no hay distinciones,
es un vacío, digamos. Se hace referencia a él como un vacío, es nada, digamos. Y el proceso del mundo es una apariencia que aparece una vez que, como él dice, surge el primer brote, es el deseo. El primer brote de cualquier creación es el deseo. También tengo otro escrito que habla en el libro tibetano de la vida y de la muerte, que hay, y hace una síntesis entre lo que es el pensamiento místico sabio, tanto oriental como occidental, y dice así: en el principio solo hay conciencia, atemporal, aespacial, infinita y eterna. Por ninguna razón que pueda ser expresada en palabras, eso no cabe. En este océano infinito se genera un rizo, una onda, un rizo sutil que no puede detraerse de la infinitud, porque la infinitud puede abarcar cualquier entidad y todas ellas. Este rizo, al despertar a sí mismo, olvida el infinito, del que no es más que un gesto. Este rizo, muy rarificado, es la región causal o nivel 5, el principio mismo de la onda de yoicidad o de egoicidad. En este punto es todavía muy sutil, próximo al infinito y todavía dichoso, pero en cierto modo no realmente satisfecho, no profundamente en paz. Pues para hacerlo, el rizo tendría que disolverse nuevamente en la infinitud, es decir, morir, y eso lo aterroriza. Así deambula buscando la infinitud por caminos que le impiden. Como el rizo quiere liberación y al mismo tiempo tiene miedo de ella, establece un compromiso y un sustituto. En vez de encontrar la verdadera divinidad, pretende ser él mismo Dios, homocéntrico, heroico, omnipresente, omnisuficiente, inmortal. Esto es entonces una versión reducida y restringida de la conciencia, puesto que el rizo ya no es uno con el océano, intenta ser el océano. Impulsado por este proyecto Atman, o sea, el alma universal, el alma individual también, depende de cómo lo tomemos, el rizo crea modos cada vez más apretados y restringidos de la conciencia y va creando lo causal, lo sutil, luego lo mental, lo pránico y el plano material. Es como que va no evolucionando, en realidad involucionando, porque se detrae de la infinitud para ir para ir hacia lo material, donde finalmente, en el plano material, agotado su esfuerzo por ser un dios, cae en el sueño insensible. Así es que este movimiento de lo superior hacia lo inferior, la involución, es un acto de creación pura y resplandor efulgente por parte del Atman, y un cuento trágico de sufrimiento e infelicidad ética por parte del rizo, ya que persigue el proyecto Atman. El objetivo último de la evolución, el movimiento de lo inferior a lo superior, estriba en despertar como Atman y retener así la gloria de la creación, sin verse forzado a actuar en el drama autosufrimiento. La conciencia como tal no tiene niveles, es radicalmente omnipresente y una. Como el viento sacude los sauces, gotas de terciopelo se mueven en el aire, como la lluvia cae en las flores del peral, mariposas blancas se balancean en el cielo. Esto sería como la interpretación de eso, del absolutismo y de cómo se origina a través de esa chispa de deseo en lo infinito, la creación que en realidad supone una involución y no una evolución. Y después nos pasamos como Atman, como almas individuales, buscando llegar de nuevo, volver al mismo tiempo que nos aterroriza, porque eso supone la muerte del yo. Maravilloso. Y después en el texto de donde empieza con el Narasimha Sutta, están los mismos conceptos y otros que vamos a ver después, ya la parte de los gunas y
y los 3 caminos hacia la liberación y los distintos tipos de cuerpos, pero yo hice un apunte un poco más resumido para que sea más fácil de retener los conceptos, digamos. Primero empezar con cuáles son los caracteres comunes de todas las filosofías de la India, porque ya habíamos visto que son múltiples, digamos, y de por qué hay una unidad de visión y de espiritualidad. ¿Por qué? Porque en todos los sistemas hay un motivo práctico, que es lograr a través de la práctica una vida iluminada. Un motivo teórico, que es conseguir la satisfacción de la curiosidad intelectual. La razón del predominio de la visión práctica es la de encontrar a través de la especulación el sentido de la vida y los medios que alivien las miserias humanas. Puede parecer pesimista ya que surge de un sentido de incomodidad por el orden existente de las cosas, la existencia del sufrimiento, ¿no? Pero se descubre siempre un mensaje de esperanza, que es que existe un orden moral eterno que da lugar a la fe. Esto es común en todos los sistemas filosóficos indios, tanto ortodoxos como heterodoxos, excepto en el sistema materialista, puramente materialista, que es el Charvaka. Ya los rishis, los poetas védicos, denominaban Rita, RTA, a ese orden moral inviolable. Esta idea del orden moral inviolable, Rita, toma forma posteriormente en las distintas escuelas filosóficas. Por ejemplo, en la concepción del Purva Mimamsa, la ley como la ley que garantiza el goce de los rituales practicados hoy. O sea, a través de los rituales que vos cumplas hoy, en el futuro vas a lograr vas a conseguir determinados goces. En el Jnana Vaisheshika, que es otro de las filosofías, la teoría de Adrista o colección de méritos, del principio invisible que influye aún en el átomo inmaterial y que produce objetos hechos de acuerdo a esos principios morales. Todo esto deriva de esa recta, que es el orden moral inviolable ya postulado en los Vedas. Y finalmente la ley del karma, que es la ley de conservación de los valores morales, de los méritos y los deméritos de las acciones. La ley del karma forma parte del pensamiento indio en general, digamos, del pensamiento hindú, es hindú en realidad, digamos, ¿no? Más allá de la filosofía, más allá de la religión que practica, de la cultura hindú. La ley del karma es aceptada entonces por las 6 escuelas ortodoxas, y también por las 2 heterodoxas, Jaina y budista, no por la Charvaka, que habíamos visto que era la materialista. Aun cuando no sean ortodoxas, también aceptan la ley del karma como una verdad, digamos. ¿Qué significa o qué implica la ley del karma? En su forma más simple, significa que toda acción, buena o mala, produce sus propias consecuencias en la vida del individuo que actúa, ¿no? Siempre que sean hechas con el deseo del fruto o el resultado sería de lo que produce. Toda acción que produzca o que lo que uno espere resultados va a producir karma. No importa si es bueno o malo, o lo que nosotros lo consideramos bueno o malo. Esto nos ayuda a comprender las diferencias entre los individuos que a menudo nacieron bajo circunstancias iguales y sin embargo difieren en sus logros y placeres. Algunos son felices y otros no. Algunos son sabios y otros ignorantes. Pero muchos efectos no pueden ser expresados en relación a los hechos de esta vida. Entonces es lógico, o sea, no es que hay una justicia en esta vida. Por eso es lógico sostener que todas las acciones pasadas, presentes y futuras producirán efecto en esta u otra vida del individuo que actúa. La ley del karma gobierna no solo la vida y destino del individuo, sino también el orden del mundo físico. O sea, no solamente al ser como ser humano, como ser individual, sino a
todo el mundo físico. Esa es una de las concepciones o de las acepciones de karma. Karma es también la fuerza generada por una acción que tiene la potencialidad de generar frutos, es decir, resultados. Podemos distinguir entonces el karma que todavía no ha comenzado a dar frutos y el karma que ya ha expresado resultados. El cuerpo actual, nuestro cuerpo, Prana-Koya Maya, que o sea, está formado por materia y por energía, y sus acompañamientos, digamos, es ya la expresión del karma. El karma que todavía no ha comenzado a dar frutos puede haberse acumulado en vidas pasadas o haberse producido en esta vida. O sea, puede no expresarse, aunque haya sido acumulado en otras vidas, puede no expresarse perfectamente en esta vida que estamos cursando. Para los sistemas Jnana Vaisheshika también hay una diferenciación porque consideran que la ley del karma está guiada y controlada por Dios, que creó el mundo de acuerdo a esa ley y es Dios, a través de la ley del karma, el que dispensa todas las alegrías y pesares basando en el karma individual, ¿no?, de cada uno. Pero para los sistemas no teístas como el Sankhya y el Mimamsa, la ley del karma es autónoma e independiente de la voluntad de Dios. Es el origen a partir del cual puede ser explicado todo el mundo, digamos, por la ley del karma sin intervención de Dios. Resumiendo, el origen védico de la ley del karma entonces es Rita, que es el curso ordenado de las cosas, el orden moral, los rituales y todas las actividades humanas. Ya en los Upanishads, que es esta evolución en el tiempo y en la evolución de la mente intelectual de los sabios, se distingue el karma con la raíz KR, que es una raíz sánscrita que significa actuar, hacer, acción. El karma como la ley universal que rige todo el cosmos, universo, planetas, estrellas, esferas celestiales, la vida del hombre, y la vida del hombre de acuerdo a sus méritos y deméritos. Y es el resultado de los pensamientos, deseos, emociones, acciones previas, pasadas y futuras. Como consecuencia de la ley del karma se impone la reencarnación. Nuestro depósito, lo que llamamos nuestro depósito kármico, que está presente y se transmite adherido al cuerpo sutil que transmigra, está formado por dos tipos de aspectos. Los samskaras, que son las tendencias, inclinaciones, impresiones, y los vasanas, que son deseos, las necesidades psicológicas. Y esto es lo que transmigra. Chitta, formado por buddhi, que es el intelecto, la intuición, por ahankara, que es la voluntad y la egoicidad, y por manas, que es la percepción y las emociones. Eso es lo que transmigra de un cuerpo a otro. Esta transmigración o reencarnación o renacimiento es impulsado justamente por este depósito kármico. Nosotros hablamos, dicen las semillas sin quemar, porque después aparece inclusive en los textos que hay que quemar las semillas para no volver a reencarnar. A eso se refiere. Las semillas de la reencarnación son estos depósitos de samskaras y de vasanas. Patanjali inclusive habla una parte que dice meditación sin semillas. Claro, exactamente. Por eso inclusive en los Yoga Sutras de Patanjali aparece el término. Cuando ya no tenés ninguna semilla que trasladar a tu próxima reencarnación y podés finalmente liberarte, de eso vamos a hablar. Entonces, estas semillas se combinan generando las condiciones que vamos a tener en la próxima vida. No necesariamente se van a expresar todas. No quiere decir que tampoco que va a ser malo porque fuimos malos. No hay una explicación directa, digamos, de cómo. Porque inclusive acciones buenas pueden generar mal karma.
digamos, o karma, en definitiva. Claro. Porque acciones buenas que se realizan esperando los resultados generan karma, aunque Claro. sean buenas. La duración también influye en la duración de la vida, la diversidad de las experiencias, y eso conforma el destino que va a tener el individuo, digamos, influenciado no solo por el karma individual, sino por el karma grupal, digamos, del ambiente social donde esté, de la especie, del país, de la familia. O sea, no hay solamente un karma individual, sino también un karma grupal. Esta rueda de renacimiento, que se llama samsara en sánscrito, está impulsada en su girar, en su continuo girar y volver a producir nuevos renacimientos, por justamente los impedimentos, la ignorancia, la egoicidad, el apego o atracción, la repulsión o aversión, el deseo de vivir, pasando así una y otra vez por las experiencias de placer y dolor. También dicen los Yoga Sutras de Patanjali, aún el sabio desea vivir. O sea, Claro. el apego por la vida es lo más difícil de poder desapegar. superar, digamos, Claro. y tramitar para no volver a ser. Siempre aún el sabio le puede quedar ese apego a la vida, el no ser capaz de admitir, aunque lo va a hacer porque va a morir, digamos, pero no a volver a disolverse e integrarse a esa conciencia cósmica que no es autoconsciente ya. Entonces, a eso se refiere. Las acciones de los hombres también, bueno, pueden clasificarse, eso es lo que decíamos, en mal o mal karma o buen karma, pero en cuanto lo clasificamos más basado en el tipo de acciones. Las acciones negras o intensamente negativas, que son las que están teñidas por la ignorancia, por el egoísmo, por las pasiones. Las acciones blancas vinculadas a la disciplina ascética y la práctica de la meditación, y acciones grises, que son las conductas más habituales, digamos, de la vida habitual. Todas son generadoras de karma de todas maneras, más allá de que sean blancas, negras o grises. Y las acciones invisibles o sin color, que son en realidad las que no generan karma, porque es el accionar sin esperar los frutos de la acción, y que son propias del liberado en vida o Jivan Mukta. Eso es algo que también en los Yoga Sutras de Patanjali se postula, digamos, que se puede llegar a liberar de la rueda de nacimientos en vida, digamos, mediante esa práctica ascética, que hasta lograr que nuestras acciones no generen karma. ¿Cuándo se va a suceder eso? Cuando nosotros sigamos actuando, vamos a tener que seguir actuando en este mundo porque estamos vivos y porque tenemos un dharma, que es nuestro deber, pero cuando ya no esperamos que eso logre nada, que no genere ningún resultado, cuando lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque es nuestro deber seguir actuando, pero ya no esperamos lo que eso va a producir. Entonces recién ahí vamos a poder llegar a ser un liberado en vida o Jivan Mukta y ya no generar karma para poder liberarme de la rueda del samsara y ya no reencarnar en una próxima vida. Aunque sería, en otras palabras, abhyasa y vairagya. Claro, hasta ese punto. Las principales objeciones que siempre encontramos respecto a la ley del karma y la teoría de la transmigración, y al mismo tiempo como pruebas de su veracidad, están resumidas en las siguientes preguntas y cuestiones. ¿Por qué no recuerdo si es que tuve otras vidas? ¿Por qué tengo que sufrir? La purificación, ¿es posible en una sola vida? La existencia del mal, porque existe el mal, el sufrimiento de los inocentes, las múltiples injusticias, la existencia de niños prodigio. ¿Es posible, cuando no creemos en la transmigración, el castigo eterno por una vida tan breve? Son preguntas que cada uno se tiene que responder en realidad. Y no sé si hay respuesta. Y no sé si hay respuesta, claro. En la transmigración cambian los vehículos materiales, pero no el cuerpo sutil, que es donde se graban las impresiones. Algo relaciona el recuerdo con el presente y esto es la conciencia superior.
a través de la práctica del yoga se puede lograr unir este hilo y conocer las vidas pasadas, porque también en los Yoga Sutras de Patanjali hay uno de los padas que trata de ese tema, de las vidas pasadas y esa capacidad para llegar a conocer a través de la práctica del yoga. O sea que hubo gente que Claro, mediante la llegó práctica del a yoga, conocer sus anteriores sus transmigraciones. anteriores vidas. Sí. Bueno, Matías Di Stefano es un argentino, un chico argentino que él recuerda. Sí, hay mucha gente que recuerda, sí, Y él, de digamos, chiquitito, hace algunos una lo anulan por la educación, por la cultura, algunos lo van perdiendo, ocultando, porque dicen que no, que eso no es cierto, que está mal, que no se puede, que es Claro, ponerle a un niño que un trastorno psíquico. que fue pianista, Ajá. que pasa, que por ahí le ponen y tiene 2 añitos Claro, y sale y tocando. empieza a tocar y está recordando. Claro, por eso, porque así como a través se transmiten adheridos a ese cuerpo sutil que transmigra, esas capacidades también, no solo las cosas malas, sino también las capacidades y los logros que uno Claro. tuvo en esta vida. Digamos. Más grabados. Más claro. Entonces, la reencarnación, resumiendo, hice un cuadrito, volver que vuelve, o sea, vuelve alma, jiva, energía vital. Eso es lo que vuelve. El cuerpo se crea un nuevo cuerpo y ubica al alma, a esa alma que transmigra, en la existencia temporal y la estimula a nuevos